Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros con la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a leer del capítulo 1, que es el único capítulo que tiene la tercera carta de Juan, pero tomaremos del versículo 9 al versículo 15. Yo le invito para que lea con nosotros esta palabra de Dios y que también así usted pueda participar con nosotros, ya sea escuchando la palabra de Dios o también dándole lectura. A la hora que nos esté escuchando, le enviamos un cordial saludo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus saludos y gracias por participar con nosotros. Dice la palabra de Dios en estos versículos y con esto damos por concluido la tercera carta. Y el día lunes, con el favor de Dios, estaremos dando inicio a otra nueva lectura bíblica matutina que con la ayuda del Señor vamos a tomar un libro del Antiguo Testamento. Le invito para que no se lo pierda y podamos seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Dice así estos versículos del 9 al 15. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Qué maravillosa lectura y qué manera de cerrar esta tercera carta que escribe el apóstol Juan. Aquí haremos algunos breves comentarios y primeramente vamos a notar algunas cosas que aun cuando la iglesia contaba con hermanos como Gayo, quien andaba en la verdad y se preocupaba por el bienestar de los siervos de Dios que pasaban por su ciudad, lamentablemente había otros que se oponían a él. De la misma manera, en la iglesia actual se encuentran lamentablemente situaciones similares. En lugar de recibir a otros hermanos que podrían ayudarles en el ministerio y servir para bendición y edificación de la iglesia, muchas veces nos encerramos y nos rehusamos a recibirlos y también ser partícipes de esta bendición. Aquí notamos que su actitud revela que sienten celos, y esos celos muchas veces motivados por el miedo o por un sentimiento de inferioridad. No les importa el bien del pueblo de Dios, ni buscan su edificación. Más bien, temen que si los hermanos los comparan con otros predicadores, decidirán buscar a alguien mejor y quizás ocupar su lugar. Por lo tanto, pasan largo tiempo sin permitir que nadie entre en su iglesia a predicar o a enseñar, siempre que sea la doctrina del Evangelio, aclaramos. Cuando más admiten a un pequeño grupo, o muchas veces solamente a personas a quienes son afines a sus intereses. Así era el caso que Juan enfrentaba cuando escribió esta tercera carta. Preveía que una confrontación seria se llevaría a cabo pronto en la iglesia de Gayo. Los versículos anteriores felicita a este último por su actitud, esa actitud hospitalaria y generosa, e insistió en que así debía ser en toda la familia de Dios. Aunque Gayo
y otros de la iglesia estaban prestos para atender a los maestros itinerantes como Demetrio, había un obstáculo fuerte en Diótrefes, un dirigente que se había impuesto a la iglesia. En contraste con la actitud hospitalera de Gayo, Diótrefes se rehusaba a recibir a otros. ¿Cuál era la causa? Bueno, Diótrefes no ayudaba a los maestros, ni dejaba que otros lo hicieran. La razón por la cual no quería recibir a otras personas era porque deseaba mantener control del grupo y tener la preeminencia en todo. Probablemente tenía miedo de que al venir otros pudieran amenazar su puesto al frente de la congregación. Juan describe con lujo de detalle la actitud egoísta de Diótrefes y sus acciones contra los hermanos y maestros que visitaban la iglesia. El cuadro no era muy atractivo. Por ejemplo, Juan había escrito a la iglesia avisando que llegaría a visitarles. Podemos suponer que Diótrefes interceptó la carta y no la quiso compartir con los demás, o hizo caso omiso de ella. De todos modos, el resultado es que no quería admitir al apóstol. A Diótrefes le gustaba sentirse superior. Literalmente, el pasaje dice que era amante del primer lugar. Dedicaba todo su tiempo a buscar para sí mismo el reconocimiento de los demás. Hoy diríamos que su lema era primero yo y primero yo. Podemos imaginar los conflictos que tal actitud producía dentro de la congregación. También pronunciaban palabras malignas contra Juan. Se había propuesto criticarle por todo. Podría decirse que era un calumniador o injurioso en términos legales modernos. No contento con esto, se negaba a recibir a los hermanos, es decir, a los que iban a predicar la palabra de Dios. También prohibía a los hermanos de la iglesia que atendieran a los hermanos itinerantes, a los que predicaban la palabra de Dios. Si los hermanos no acataban sus disposiciones, los expulsaba de la iglesia. No tenía base legal alguna para tomar tales decisiones, pero era tan fuerte de carácter que nadie tenía valor para oponérsele. Queridos hermanos, criticar a otros líderes por el deseo de mantenerse en primer lugar siempre produce consecuencias destructivas. Por causa de estas actividades contra otros dirigentes reconocidos en la obra, el apóstol prometió visitarlos pronto para arreglar el problema con Diótrefes. La Biblia no registra el resultado de aquella confrontación, pero podemos especular que hubo un arreglo pacífico y que Diótrefes se arrepintió de su actitud egoísta. Juan pensaba enfrentarse con él públicamente si Dios lo permitía. Le recordaría sus obras maliciosas. La palabra griega recordar que se emplea en este caso es una palabra algo fuerte que podría traducirse llamar la atención. Diótrefes lo merecía porque era culpable de infamar a los hermanos reconocidos por las congregaciones. Además, porque no solo se rehusaba a recibir a otros hermanos, sino que frenaba o expulsaba de la iglesia a quienes intentaban oponerse a sus decisiones. Queridos hermanos, ¿ha conocido usted a alguien como Diótrefes? ¿Qué le habría dicho Juan? ¿Qué diría usted en semejante situación? ¿Hay algunos principios bíblicos que sirvan para enseñarnos qué hacer al enfrentar a los Diótrefes de hoy? Finalmente vemos en el versículo 11 la advertencia. Juan deja a un lado a Diótrefes y vuelve a exhortar a Gayo y a los demás hermanos a que no imiten su actitud y conducta. No deben imitar lo malo sino lo bueno. Recuerde, hermano y hermana y amigo, no imitemos lo malo sino lo bueno. Sigue una ampliación de lo que piensa sobre la conducta buena y mala. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. Para Juan, nuestro proceder revela la realidad o la calidad de nuestra relación con Dios. En sus otras cartas contrasta en forma similar a las personas también. Así que, hermanos, en estas cartas que hemos leído, podríamos decir que hemos recibido enseñanza de parte de Dios cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. No debemos pasar por alto que las declaraciones que Juan ha utilizado son fuertes, pero muy prácticas.
La naturaleza nueva que Dios imparte a todos los que confían en Cristo en el momento de la regeneración debe manifestarse en la conducta y debe observarse en las siguientes evidencias, según hemos leído en estas 3 cartas. El que es de Dios hace lo bueno. El que es de Dios persevera en la doctrina de Cristo. El que es de Dios no practica el pecado. El que es de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. El que es de Dios oye a los voceros enviados por Dios. Aunque no hay creyentes que nunca pecan, Juan muestra que el pecado no viene de la nueva vida que Dios nos concede, sino de nuestra propia naturaleza vieja y del enemigo de nuestras almas. Pero si andamos en la verdad, bajo el control del Espíritu Santo, no puede dominar nuestra vida. Por eso Juan escribe: el que hace lo bueno es de Dios. La conducta normal de cristiano es la que el Espíritu Santo produce y por eso es una buena obra. Por el contrario, el mal proceder revela las obras de la naturaleza humana, es decir, pecaminosa. Es la forma de vida que distingue a los inconversos aun cuando profesan ser cristianos. También puede ser el comportamiento de un creyente genuino que desobedece y se rebela contra la verdad. Queridos hermanos y amigos, sea cual fuera la condición espiritual de personas como Diótrefes, Juan exhortó a Gayo y a nosotros también a no imitar su conducta, porque esta de ninguna manera procede de Dios. Recuerde, el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Finalmente, en el versículo 12, Juan dedica unas líneas de su carta para recomendar a un tercer personaje llamado Demetrio. Pudo ser el portador de la carta o alguien que pensaba viajar por esa ciudad en breve. En cualquier caso, dependía de la hospitalidad de los hermanos. Debía ser recibido por su buen testimonio delante de los demás hermanos de las iglesias de esa región. Juan describe su carácter cristiano. Todos los hermanos de la región donde Juan vivía daban buenas referencias de Demetrio. La verdad misma evidenciaba que su vida y servicio estaban de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles. En fin, que como acostumbraba decir, andaba en la verdad. Finalmente, Juan mismo y sus colegas le recomendaban ampliamente. No tenía ninguna reserva en cuanto a su forma de ser. Los hermanos a quienes Juan escribía debían saber, sin lugar a duda, que hablaba sinceramente, porque su testimonio era verdadero. Basado en tantas pruebas fehacientes, Juan sentía absoluta libertad de pedir a Gayo y a sus hermanos que recibieran a Demetrio como un buen siervo del Señor, digno de su apoyo y de su ayuda. Y finalmente, del versículo 13 al 15, tenemos el saludo final. Juan concluye su carta indicando que tenía muchas cosas más que decir, pero prefería hacerlo personalmente cuando les visitara. El saludo de paz que había omitido al principio de la carta aparece al final. El cuidado especial que pone en el saludo fraternal da a entender que era por medio de cartas y los viajes de los hermanos que el pueblo cristiano se mantenía al día de los acontecimientos en las iglesias. Uno puede imaginar que Demetrio, al llegar donde Gayo, tendría que dar y recibir razón de cada familia conocida a ambas congregaciones. Este sistema de comunicación también facilitaba la intercesión mutua en el pueblo cristiano tan atribulado y minoritario del primer siglo. Resumen de esta tercera carta. En pocas palabras, Juan escribió esta carta con 3 propósitos importantes en su mente. Número 1, felicitar a Gayo y animarle a seguir adelante con sus actitudes cristianas. Número 2, preparar el terreno para una confrontación con Diótrefes, esperando así solucionar un problema delicado. Y tercero, recomendar a Demetrio en su ministerio que estaba desempeñando. Así, queridos hermanos, estamos terminando esta lectura y esta tercera carta. Le invito para que oremos y pongamos en las manos de Dios las necesidades y las peticiones de este día.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, nuestro comportamiento, nuestro compromiso con tu obra y el fruto que debemos dar. Ayúdanos a imitar a estos varones, Gayo y Demetrio, Señor, y guárdanos de ser problemáticos en la iglesia como Diótrefes. Ayúdanos, Señor, para confrontar también a los que se comportan como tal. Y danos, Señor, sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, para que así podamos también ser buenos administradores de los ministerios que nos has entregado. Te pedimos, Padre, por las necesidades, por los que están enfermos, por los que están pasando pruebas y luchas. Señor, levántales, ayúdales y fortaléceles. Padre bendito, gracias porque tú siempre nos escuchas y podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha respondido. Gracias por la bendición de permitirnos leer estas 3 cartas. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que tú haces la obra que te has propuesto en tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. Gracias por haberse conectado o por escuchar la repetición y por compartir la lectura. Que tenga un inicio de fin de semana bendecido y el día lunes, con el favor de Dios y si Dios nos permite, aquí estaremos con una nueva lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que tenga un buen día y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.